congregación. No sé si algunos no vinieron el día de ayer, presentamos a nuestro hermano. Y hablar de nuestro hermano, pues es hablar de un siervo de Dios, ¿verdad? Y creen, hermanos, que la palabra de Dios transforma a todas las personas que lo quieren hacer, ¿saben? La palabra bien la podemos oír, como dijo una hermana mía, una me entra por acá y otra me sale por acá, y lo transforma, Cristo transforma. Nuestro hermano Osvaldo, yo tengo la dicha de conocer a mi hermano, y allá en la cuña no era muy dadivoso, no lo tenía pobre. Y allá estuvo un año nuestro hermano, él siempre fue bien guapo, bien elegante, créanme, todo el año. Hasta que lo descubrí cuando puso su pie así para arriba, dándole. Y ya no traía suelo su zapato italiano, muy bonito. Y una humildad de nuestro hermano. Cuando estábamos ahí teníamos unas bancas todas feas, hermano, quebradas y todo. Y nuestro hermano nos llevó bancas a la Tilano Barrera. Su esposa Rosy, a sus hijos. Nuestro hermano me compró corbatas. ¿Y eso qué van a decir ustedes? Creo que Emilio es un hermano bueno, hermano que ama a Dios, ama la obra. ¿Sí, hermano? Es un ser humano como nosotros, pero que yo veo a nuestro hermano que Dios le tocó su vida y a veces me da lástima, porque a él me lo solito en vivo, echándole muchas ganas y me da lástima. Es como ser humano, es carnalidad de uno. Sé que Dios está siempre con él y siempre lo miro victorioso. Y quiero que nos explique la palabra, hermano. Y que Dios siga bendiciendo. Hermanos. Bueno, pues primordialmente, hermanos, como decía el día de ayer, ¿verdad? Para mí este es el segundo día de privilegio de estar aquí con la congregación de Ben Flick y en particular con cada uno de los hermanos que han tenido bien en su tiempo, en su disposición de estar aquí entre nosotros, hermanos, y gozarse. Y pues me ha tocado el primer tema, hermanos, y de parte de la congregación de North Anglin en la ciudad de Cleburne, a los hermanos que no estuvieron presentes el día de ayer, reciban saludos fraternales, hermanos, y como les decíamos ayer a los hermanos que algunos estuvieron, hoy hay hermanos o rostros nuevos que no vimos ayer, de parte de North Anglin, pues les decimos bienvenidos cuando estén por aquella región, hermanos, y ahí están las puertas abiertas de la congregación de North Anglin. Bueno, en este día, hermanos, me ha tocado a mí hablar del Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 21. Pero antes de enfocarnos en el tema, quisiera hacer algunas preguntas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos peticiones que queremos llevarle a cabo a Dios en nuestras oraciones? Yo creo que si hiciéramos un listado de aquí para allá, hermanos, cada uno de nosotros individualmente tenemos un sinnúmero de peticiones, de rogativas que le hacemos a nuestro Padre Celestial en oración. Pero la pregunta es, hermanos, cuando tenemos esas necesidades, ¿cada cuándo le pedimos a nuestro Dios por esas necesidades? Por ejemplo, si usted está padeciendo contra una tribulación, contra una adversidad, como dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, que nos habla de las pruebas, o también Pedro nos habla de las pruebas, allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el 6. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos problemas físicos? ¿Estamos peleando contra una enfermedad, cualquiera que sea? ¿O tenemos problemas emocionales? ¿O de carácter espiritual? Porque dice Santiago que también debemos de pedir, hermanos, cuando tenemos problemas espirituales o enfermedades espirituales, allá en el capítulo 5. ¿O cuántos de nosotros tenemos cualquier tipo de necesidad en particular, hermanos? Pero la pregunta es, cuando le pedimos a Dios, ¿cada cuándo lo hacemos? ¿Cada día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? ¿O al ver que nuestras oraciones, hermanos, no han sido contestadas, cesamos? Quiero que abramos la escritura, hermanos, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Se me había dado en particular el Evangelio de Mateo 21, 22. Este era el texto clave. Pero siempre, hermanos, hay que observar el contexto, porque a veces queremos observar solamente un versículo, y el versículo puede darnos cierta luz de lo que queremos hablar. Pero es mejor, hermanos, enfocarnos en todo el contexto de la situación. Ahí en particular quiero leer, hermanos, todo el contexto que es de Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante hasta el 22.
El tema que se me había dado para este día es triunfo o estar triunfantes a través de la oración, o triunfar a través de la oración. Y fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo cuando estaba con sus discípulos. Les enseña una lección y dice la Escritura ahí lo siguiente, Mateo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. El contexto, como le digo, de donde se sacó, hermanos, el título de esta lección, es en particular el versículo 22. Si lo leemos detenidamente, solamente ese versículo, hermanos, y ahorita lo vamos a desglosar para ver varios aspectos ahí de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Pero quiero que prestemos mucha atención ahorita solamente en ese versículo, porque ahí dice: Jesús les contestó: os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo podréis hacer lo que he hecho yo con la higuera, sino que aún si le decís a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, lo hará. Y todo lo que al orar pidáis con fe, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Ahora, para desglosar ahora sí, hermanos, el contexto de todo el pasaje y entender más profundamente la enseñanza que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos dejó ahí, hermanos. En primer lugar, sería bueno hacer algunas preguntas. En primer lugar, 5 preguntas. En primer lugar, por ejemplo, ¿cuál era la necesidad de nuestro Señor Jesucristo? Dice ahí en la Escritura, ¿verdad? La misma Escritura nos va dando las respuestas. Eso se le llama a veces lectura de comprensión, para ir analizando el texto. Y dice ahí, ¿verdad?, que simplemente la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Otra pregunta que surge ahí también: ¿qué horas eran? Tal vez no nos importe mucho si era de mañana, si era de noche, era de tarde, pero la Escritura dice que era por la mañana. ¿Qué otra pregunta surge ahí? ¿Qué fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo junto al camino? Dice la Escritura que Él vio un árbol, en particular una higuera. Y otra pregunta que surge también ahí: ¿cuáles eran las características de esa higuera? Hace tiempo a mí me tocó predicar un tema, ¿verdad?, y hablaba de los frutos, y ahí le di una aplicación errónea. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, pues ahí vemos algo que no da frutos, se tiene que desechar. Pero ese no es el contexto de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque si vemos, observamos que dice la Escritura, fíjese, hablando de la higuera, dice lo siguiente: Mateo capítulo 21, versículo, en particular, ahí en el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Inmediatamente deduciríamos, veamos, pues era una higuera estéril, no daba frutos. Pero a veces no nos detenemos a preguntarnos: ¿y por qué no daba frutos? ¿Por qué no daba frutos esa higuera? Entonces ahí surge una incógnita, y la respuesta es la siguiente: la higuera no estaba dando frutos, o aún no daba frutos, porque aún no era su tiempo de dar frutos. Porque dice la Escritura ahí, si seguimos con la lectura, dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Entonces, ¿qué nos enseña ahí el escritor? Que esa higuera apenas estaba floreciendo. Se dice que las higueras posiblemente dan frutos 2 veces al año, una en el verano y otra en el invierno. Entonces, con esto observamos y podemos deducir que todavía no era tiempo, porque dice que estaba floreciendo, todavía no era tiempo que esa higuera diera frutos. Entonces no podemos deducir, bueno, era una higuera estéril, no da frutos, por eso el Señor Jesucristo la desechó. No, para eso hay que hacer otras preguntas. Y como le decía, ahí deducimos que aún no era el tiempo, porque dice que solamente tenía hojas. Ahora, después de ver la higuera, la pregunta que surge es: ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo?
hizo una declaración, porque le dijo a la higuera: nunca, jamás brote fruto de ti. Diríamos nosotros: ¿por qué actuó así nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que le quería enseñar a sus discípulos? Ahorita lo vamos a ver más adelante en el versículo 22. ¿Cuál era la lección que el maestro quería darles? ¿Y cuál es la aplicación que podemos darle usted y yo en este día? En este siglo XXI. ¿Qué día es hoy, hermano? 1 de agosto. En este día 1 de agosto, diríamos nosotros: ¿de qué nos sirve saber esto? De mucho. Ahora fíjese, otra pregunta. Cuando vemos ahí que Cristo hace esta declaración y dice: nunca jamás brote fruto de ti, ¿qué pasa? Inmediatamente, en ese instante, se seca la higuera. Se seca la higuera. Ahora, con esto, Cristo estaba mostrando al menos 3 cosas. Ahí inmediatamente, con lo que Él hizo. Estaba mostrando, en primer lugar, fíjese, que estaba manifestando su poder sobre esa higuera, porque se secó. Otro ser humano común, por muchas veces que le hubiera dicho a esa higuera: no des fruto, sécate, hubiera sido imposible. Entonces el maestro estaba manifestando, hermanos, su poder sobre la naturaleza. Pero ¿qué más les estaba enseñando ahí a los discípulos? Otra cosa. Con eso Cristo les estaba mostrando un hecho sobrenatural, un milagro. Eso es lo que significa un milagro. Cuando usted busca la palabra milagro, le va a decir que implica un acto sobrenatural, fuera de lo normal, fuera de lo natural. Entonces con esto estaba demostrando Cristo cómo Él tenía control sobre la naturaleza, cómo Él podía realizar milagros y cómo Él, hermanos, les había enseñado, a final de cuentas, con esto, una lección de fe. Es lo que el maestro les estaba enseñando a los discípulos. Ahora, cuando Él hace esto, hermanos, surge una pregunta de parte de los discípulos. Porque dice ahí en el versículo siguiente, en el versículo 20 de Mateo capítulo 21, dice: viendo esto los discípulos, ellos fueron testigos oculares de lo que el maestro hizo. Acuérdese, Él tuvo control o poder sobre la naturaleza al hacer secar esa higuera, manifestó algo sobrenatural y demostró una lección de fe, que luego les iba a explicar varios principios. Pero fíjese cómo responden o cómo reaccionan los discípulos. Dice: esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Para ellos era algo inexplicable. Ellos tenían el enfoque en la higuera, no tenían el enfoque en lo que el maestro les iba a enseñar después de esto, que es de lo que vamos a hablar, la fe. Por eso le preguntaba a usted ahorita, hermano, hermana, ¿cuántas veces surgen necesidades en nuestra vida, hermanos? Y pedimos, pero luego cesamos y pensamos: no, yo creo que el Señor no me está escuchando. Mejor después, cuando me acuerde otra vez, le pido lo mismo. A veces como que nos molestamos, hermanos, o nos frustramos porque decimos: ¿por qué no me ha contestado el Señor? La respuesta la tenemos nosotros mismos. ¿Por qué? Tal vez hemos cesado, tal vez no hay fe. Y eso es lo que nos va a enseñar ahorita el Señor Jesucristo, porque dice en el versículo, fíjese, 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Ahí Jesucristo estaba utilizando, ¿verdad?, un lenguaje que en la homilética o en la hermenéutica, más que nada en la hermenéutica, se le conoce como hipérbole. ¿Qué significa? Dirá usted, ¿qué es hipérbole? Hipérbole significa un lenguaje donde se expresa una exageración. Es como cuando usted dice: ya te dije como 1,000,000 de veces. No es que usted lo haya dicho 1,000,000 de veces, pero usted está utilizando una frase exagerada. Entonces, Cristo utiliza ahí una exageración, ¿verdad?, para dar una aplicación de lo que Él quería hablar, que era la fe. Porque dice: miren, si ustedes le dicen a este monte: échate y vete para allá, va a pasar. Pero acuérdense, ahí la aplicación era la fe. Ahora sí, vamos a desglosar más detenidamente el versículo 21, hermanos, que es donde está el enfoque de lo que queremos hablar. Ahora, en el versículo 21, hermanos, podemos sacar 5 cosas, que son las siguientes. En primer lugar, hermanos, si prestamos mucha atención en el versículo 21, dice la versión Biblia de las Américas, o la versión Reina Valera, dice la versión Reina